Creo que mi primer acercamiento con todo lo visual es desde niña. Yo crecí en un ambiente lleno de puros adultos. Como todos trabajaban en mi casa, mi tía era la que estudiaba y me cuidaba y me recogía de la escuela o se quedaba conmigo cuando mi mamá tenía que ir a trabajar. Mi tía es una persona muy camaleónica, tuvo muchísimos novios a lo largo de su vida. Todos sus novios tenían una onda totalmente distinta. Muchos se movían en la onda gótica, metalera, muy vampiros. Entonces todo eso estaba siempre presente en mis días porque los invitaba a la casa y veíamos MTV, veíamos películas. Me acuerdo que una de las primeras películas que se quedó en mi mente fue Masacre en Texas porque la vi muy pequeña. Entonces mi tía siempre me aventó al mundo del terror, y creo que el terror y como estas partes oscuras del arte estuvieron muy presentes en mi vida por esa misma razón. Como crecí rodeada de muchísimas cosas y estuve expuesta desde muy chica a muchísimas cosas, yo sí soy fiel creyente que todo lo que aprendí de niña lo fui absorbiendo bastante y se ha convertido en como las claves de lo que soy hoy en día, mis gustos, mis intereses, y uno de ellos también fue como lo fue el cine, como lo fue la música, también fueron los libros. Aprendí a leer desde muy chica, entonces también aprendí a escribir desde muy chica. Toda mi vida había tenido como un problema psicológico de alexitimia, pero no lo había, no tenía como las palabras de qué significaba a veces no sentir lo mismo que los demás o no saber cómo sentirse al respecto. Entonces eso hizo que no pudiera a lo mejor sentir como los demás, pero sí poder escribirlo, y me ayudó bastante. Mis primeras obras fueron en la secundaria. Estaba pasando como por un momento difícil porque mis papás se estaban separando, pero estaban como en ese vaivén. Entonces como a mí me gustaban mucho los vampiros en ese momento, hice como una novela retratando a mi familia, pero básicamente como en forma de vampiros. Y cuando entré a la preparatoria me interesé mucho más en la poesía. Después de que mis padres me regalaron mi primer cámara en mi cumpleaños, yo empecé a experimentar tomando fotos de todo lo que veía, y justo empecé una relación con un chico que él era una persona sumamente deprimida. Yo también yo estaba atravesando la que hasta la fecha considero mi primer gran depresión de la vida, así mal. Y él estaba empezando a tomar fotografía también, pero él iba a cursos. La verdad le agradezco muchísimo porque gracias a él y a los cursos que tomé me ayudaron como a explorar mucho más esta parte de la fotografía y a sacarle mucho jugo. Yo quería combinar como las cosas que escribo, las cosas que me gustan, las películas que me gustan, las canciones que escucho con la fotografía, y empecé a hacer mis primeros collages. Empecé a hacer collage con fotos intervenidas, retratos que tomaba, y empezaba a jugar con las películas que veía. Mucho de lo que hago actualmente está muy influenciado o por la música o por las películas que veo, entonces esos fueron mis primeros acercamientos. Lo que me gusta muchísimo de esa parte o de lo que descubrí en ese momento de mi vida es que me gusta plasmar cosas en las que yo me siento parte y que la gente diga qué significa esto, o puede que lo entiendan o puede que no, pero me gusta mucho jugar como con los pensamientos de las personas, o también hacer que eso que ven los evoque a vivencias propias. Para mí, por ejemplo, tomar la carrera de comunicación fue algo totalmente explosivo. Pero me acuerdo que cuando íbamos a cursar el 9º semestre, un poquito antes de elegir las materias, nos dieron una plática en Zoom sobre pues de qué iba a tratar como cada optativa. Y cuando pasó posmodernidad y literatura, la maestra Lorena empezó a hablar, aparte de que tenía un outfit super pin-up que me encantaba, empezó a hablar de lo que iba a tratar la clase, y yo quedé enamorada porque habló acerca de cómo íbamos a ver a las lectoras mujeres femeninas desde un enfoque de poder, y me terminó de enamorar cuando habló de que íbamos a hacer ejercicios referentes al movimiento Riot Girl, que yo amo el movimiento Riot Girl, y las Panteras Negras, poesía de las Panteras Negras. Entonces dije, de aquí soy.
Y llegó un momento en el que la maestra me dijo, Shan, no sé en serio si todo lo que estoy diciendo te gusta o si ambas tenemos gustos en común. Y fue increíble encontrar a alguien más que le apasionara tanto el terror, que le apasionara tanto la literatura y la música oscura de la misma manera en la que yo lo sentía. Entonces, Lorena para mí ha sido hasta el momento una inspiración increíble para también resolver esta parte creativa, y creo que el último trabajo que nos dejó me ayudó también bastante a mí a liberarme. Y lo que yo hice fue una especie de fanzine / spoken word / collage, o sea, combiné como todo esto que me gusta y hice un acto de contracción, y hay una especie de oración que me gusta mucho, que es el acto de contrición. Entonces yo quise hacer un acto de contracción, o sea, como haciendo una especie de sátira. Y el acto de contracción es básicamente como las contracciones que dan en el embarazo, que el embarazo es un tema que me aterra bastante. Y mi acto de contracción era una especie de nostalgia que yo ya venía registrando desde que empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia, yo empecé a hacer en mis historias de Instagram una especie de nostalgia. Es una nostalgia registrada de todo lo que estaba viviendo, de cómo me sentía y de nuevo de la música que escuchaba. Y cuando lo terminé no quería leerlo, pero mis compañeros de clase me animaron a leerlo, y la verdad es que todos me dijeron, es que eres tú, o sea, aparte de lo que conocemos y de lo que hablas está retratado ahí. No hay otra forma de verte, no hay otra forma de escucharte que de esta manera. Este escrito, este trabajo es totalmente lo que eres hoy en día, lo que piensas, lo que sueñas, lo que te apasiona, y eso me dio muchísimo gusto. Hay ciclos muy específicos en mi vida, como todo un circulito en donde las cosas van bien y luego van mal, muy mal. Entonces, tener ansiedad sí es un tema bastante complejo, que he tratado hasta hace muy poco, pero que toda mi vida había estado como en el limbo. Pero algo que es muy paradójico y que me gusta mucho es que el estar triste o el estar en esos estados hace que mi creatividad como que sea mayor, siento, ¿no? O me siento más satisfecha con lo que hago. Pero indudablemente el estar en este estado de ansiedad y de depresión constante hizo que hubiera veces que me alejara bastante de lo que hacía. Entonces este síndrome del impostor, por ejemplo, hizo que pues empezara como a dejarlo de lado. A mí uno de mis miedos más profundos es olvidar las cosas que hago, olvidarme de mi vida, perder la memoria. Entonces yo siempre estoy retratando todo para acordarme de eso. Siento que eso es una esencia de lo que soy, y que si se pierde, pues son en estos periodos en donde estoy en limbo. Eso también me hizo mucho alejarme y reencontrarme también. Creo que lo que me hace a mí, Shan, poder hacer el collage es tener tantas ideas en la cabeza y guardar tanta información desde que era muy chica y apasionarme mucho en muchas cosas, que tengo la urgencia de ponerlo en un lugar, porque como dije, una de las cosas que más temo en este momento, y yo creo que va a ser mi mayor miedo en la vida, es olvidar. Entonces, si algún día olvido, que espero que no, me gustaría ver todo lo que pensé en algún momento.